In a few seconds, I'm going to be speaking only in Spanish. I will tell the same story 3 times, first at beginner level, then intermediate, and then advanced. Okay, here goes. Hoy es un día emocionante para Laura y Pablo. La familia se levanta temprano y se prepara para un día especial. Laura y Pablo han esperado esta excursión al zoológico con entusiasmo. Rellenan una mochila con bocadillos, agua, cámaras y protector solar. El zoológico está a solo unos kilómetros de distancia, así que se van caminando. Cuando llegan, se sorprenden al ver la gran variedad de animales. Los leones, tigres, jirafas, monos y muchos más los cautivan con su belleza y gracia. Laura y Pablo toman muchas fotos y videos para recordar este día. Después de un largo día de exploración, se despiden del zoológico con una sensación de alegría y gratitud por haber compartido esta experiencia juntos. Laura y Pablo están emocionados porque hoy van al zoológico con su familia. Han preparado una mochila con bocadillos, agua, cámaras y protector solar para llevar. Al llegar al zoológico, corren hacia la zona de los leones y los monos, donde se detienen para observar a estos fascinantes animales en acción. Pasan horas recorriendo cada sección del zoológico, desde las majestuosas jirafas hasta los intrépidos tigres. Cada encuentro les deja maravillados y ansiosos por descubrir más. Después de ver todos los animales, se sienten agotados, pero felices, con la satisfacción de haber aprovechado al máximo su día en el zoológico. Regresan a casa con muchas historias que contar sobre su emocionante aventura en la naturaleza. Laura y Pablo, ávidos exploradores de la naturaleza, se embarcan en una emocionante excursión al zoológico en compañía de su familia. Preparan meticulosamente una mochila equipada con bocadillos nutritivos, agua y suministros esenciales para un día lleno de aventuras. Al llegar, se sumergen en el asombroso mundo de la vida salvaje, dedicando tiempo a observar a los majestuosos leones, los ágiles monos y una variedad de otras especies fascinantes. A medida que el día avanza, absorben conocimientos sobre la importancia de la conservación y el cuidado de los animales. Al final del día, regresan a casa con el corazón lleno de gratitud por la oportunidad de conectar con la naturaleza y crear recuerdos imborrables en compañía de sus seres queridos. So how much of each level did you understand? Please leave a comment under the video. Let me know what you think about it and what you thought about the vocabulary, how difficult it was for you, and how far you were able to understand. To continue building your vocabulary and learning more Spanish, watch this next video.